Hola a todos, somos el grupo B y vamos a hablar sobre los almidones modificados. El grupo está integrado por Bobor, Sacia, Jennifer, Delgado Mejía, Denny, Franco Magallanes Nerexi, Solís Caballero, Yanek, Villasís Barro Cindy y Villamar Pacheco Ariana. Ya. Tenemos que tener en cuenta primero qué son los almidones modificados. Los almidones modificados también son conocidos también como derivados amilases. Son almidones cuya estructura química se ha modificado a fin de conferirles propiedades funcionales que de otra manera no tienen. Se les practica algún tratamiento y se han mejorado con el fin de adaptarlos a las necesidades tecnológicas del proceso de los alimentos. También se utiliza esto ampliamente en lo que son la industria, dado que estos actúan como espesantes, estabilizadores, humectantes, acarreados en el secado de pigmentos, entre otros. Además, se diseñan para que funcionen en diferentes condiciones de pH, de sales y con distintos componentes de los alimentos. Un ejemplo que tenemos es el almidón de maíz, que es insoluble en el agua, pero al ser calentado en agua se solubiliza. Si es secado, se obtiene un almidón modificado que se ha vuelto soluble. También tenemos lo que es la estructura química. En la estructura básica del almidón está compuesto por una mezcla de dos polisacáridos, que es la amilosa y la amilopectina. El primero, que es la amilosa, es un polímero cuyas moléculas se encuentran unidas por medio de enlaces glucosídicos, alfa 1,4, estableciendo largas cadenas lineales con alrededor de 1000 unidades de glucosa y teniendo la facilidad de adquirir una conformación tridimensional helicoidal. Sin embargo, en el caso de los almidones modificados, estas estructuras se verán alteradas, ya sea por ruptura de enlaces o sustitución de los mismos. Por otro lado, también tenemos lo que es la amilopectina. Esta posee una estructura ramificada que va de 300 a 6000 unidades de glucosa. En ella las moléculas también se encuentran unidas por enlaces alfa 1,4, pero sus ramificaciones están unidas al tronco central por medio de enlaces alfa 1,0. Y estas están localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de glucosa. También vamos a hablar sobre la clasificación de los almidones. Estos se clasifican físicamente y químicamente. Físicamente tenemos lo que es la pregelatinización. El proceso de hace que sea posible que el almidón pueda formar geles en frío. Se utilizan en productos que requieren viscosidad sin que se cocine o se sometan a altas temperaturas. Estos se utilizan en lo que son las bebidas, productos cárnicos, pollerías y en postres. En de aquí también se subdivide lo que es la tradicional, que es el proceso en secados de rodillo, y la CWS, que es secado por aspersión más aglomeración. También tenemos físicamente lo que es la etiqueta limpia. Aquí el aumento de la estabilidad térmica, mecánica y a variaciones de pH mediante la modificación de la estructura cristalina del gránulo del almidón por medios físicos y sin utilización de reactivos químicos. Aquí se declaran como almidón simplemente. Para mercados que valoran también etiquetas limpias. Químicamente tenemos lo que son los almidones oxidados. Estos son poco usos en aplicaciones alimenticias. Aumento de brillo, transparencia, textura más corta, disminuye lo que es la retrogradación, polvo más blanco. También tenemos aquí lo que son los almidones entrecruzados. Aquí tenemos lo que son los acetilados y propilados. Estos se crean enlaces cruzados en los granulos del almidón, mejorando la resistencia a los procesos mecánicos y ambientes ácidos. También se conoce como almidones reticulizados, por ejemplo, lo que son las salsas, como es el ketchup. También tenemos químicamente lo que son los almidones depolimerizado. El tamaño de la molécula se disminuye por diversos medios. En esta tenemos lo que es la vía ácida, pirólisis y enzimática. La vía ácida, los almidones con baja viscosidad en caliente que conservan el resto de sus propiedades. En pirólisis tenemos lo que es la dextrinización, se obtiene por fracciones con mayor adhesividad. Y enzimáticamente tenemos lo que son las maltodextrinas, productos solubles en agua fría de descomposición controlada. Y los almidones sustituidos, que se acopla a la molécula del grupo químico con funcionalidad específica.
reduce lo que es la temperatura de la gelatinización, aumenta la capacidad de la retención de agua y en estos se subdividen lo que son los estabilizados y OSA. En los estabilizados, el sustituyente crea un bloqueo que impide la retrogradación y el OSA, oxtenesuccinatos, este es un grupo lipofílico que da como resultado un almidón anfotérico, utilizando como estabilizante en emulsiones de todo tipo. Las reacciones de modificación química o interacción química. La modificación química del almidón está directamente relacionada con las reacciones de los grupos hidroxilo del polímero del almidón. Estas reacciones pueden darse por tres vías: reducción, sustitución y entrecruzamiento. Las reacciones son las siguientes: vía éter, formación de ésteres, oxidación y la hidrólisis de los grupos hidroxilos son algunas de las modificaciones químicas aplicables al almidón. Propiedades físico-químicas. Las propiedades más importantes a considerar para determinar la utilización del almidón en la elaboración de alimentos y otras aplicaciones industriales incluyen: gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría. Los cambios que experimenta el almidón comienzan a aplicar calor a una suspensión, los cuales son responsables de la funcionalidad única de este polímero en muchos alimentos. El calentamiento de los gránulos del almidón en presencia de agua conduce a una serie de transformaciones irreversibles una vez que se alcanza la temperatura de gelatinización, como son hinchamiento granular de 3 a 10 veces su propio peso, función de cristales, pérdida de birrefringencia, solubilización del mismo debido al colapso del orden molecular dentro del gránulo del almidón y un fuerte incremento en la viscosidad. A este fenómeno lo denominamos gelatinización. La gelación. La gelación de la amilosa implica una fuerte tendencia a reasociarse a través de la formación de enlaces de hidrógeno con moléculas adyacentes, formando redes por la asociación entre las cadenas de la misma, mientras que la amilopectina generalmente permanece dentro del gránulo hinchado, donde lentamente recristaliza. Los geles de almidón están en la categoría de geles compuestos, donde los gránulos hinchados ricos en amilopectina están embebidos en una red de amilosa. Retrogradación. Los polímeros de almidón solubilizados y algunos fragmentos granulares insolubles tienen la tendencia de reasociarse después del calentamiento. Esta reasociación es referida como retrogradación, la cual ocurre cuando las cadenas de amilosa comienzan a reasociarse en estructura ordenada. La retrogradación consiste en dos procesos. Primero, la gelación de las moléculas de amilosa exudadas del gránulo durante la gelatinización y segundo, la recristalización de la amilopectina. Propiedades funcionales. La determinación de estos índices se mide aprovechando la capacidad de absorción de agua del gránulo de almidón y la exudación de fracciones de almidón a medida que se incrementa la temperatura de las suspensiones de almidón. Poder de hinchamiento, o pH. El poder de hinchamiento es una medida del aumento de masa de almidón no solubilizado como consecuencia de la absorción de agua por los grupos hidroxilo de los polímeros de amilosa y amilopectina. Cuando los granos de almidón no cocidos ni dañados se colocan en agua fría, absorben agua y se hinchan. Sin embargo, la cantidad de agua absorbida y el hinchamiento son limitados. El hinchamiento del gránulo de almidón y la desintegración durante el cocimiento están acompañados por cambios significativos en la viscosidad y otras propiedades reológicas de las pastas. Estos son importantes porque indican la utilidad del almidón en aplicaciones específicas y las características que pudieran tener durante la elaboración de alimentos. Índice de absorción de agua. La cantidad de agua fría absorbida por el almidón dependerá del contenido de humedad del medio que lo rodea. El almidón absorbe agua hasta alcanzar el equilibrio con el medio circundante, el cual es un proceso reversible.
La absorción de agua fría provoca que el gránulo presente un hinchamiento, incremente el tamaño de su diámetro hasta un 10%. Cuando las moléculas del almidón se calientan en exceso de agua, la estructura semicristaliza, se rompe y las moléculas de agua se asocian mediante enlaces de hidrógeno a grupos hidroxilo, expuestos en las moléculas de amilosa y amilopectina. Esta asociación provoca hinchazón y aumento de tamaño y la solubilidad de los gránulos. Índice de solubilidad en agua. El índice de solubilidad en agua es una medida de la cantidad de amilosa que es liberada del exterior del gránulo cuando el mismo comienza a perder su estructura por efecto de la absorción de agua. Usos en la industria alimentaria. Podemos destacar espesante, que proporciona cuerpo y consistencia, estabilizador, ayudando a mantener las propiedades de color, textura, sabor y aroma, humectante, evitando que el alimento se reseque, emulsificante, mantiene de manera uniforme una mezcla de dos o más componentes insolubles entre sí, aglomerante, facilitando la unión de fragmentos de una o varias sustancias, antiaglutinante, reduciendo la tendencia de partículas de adherirse unas a otras.